Es jueves 8 de mayo. Nuestra lectura hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, en los capítulos 28 y 29. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 9, y en Hechos, capítulo 19. Seguiremos meditando, tal como lo hicimos ayer, en Hechos, pero esta vez el capítulo 19, los versículos 18 al 30. Abrimos nuestras Biblias para seguir atentamente la lectura en la que vamos a meditar esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muchas gracias, Eli. La gran maravilla en Éfeso. Este capítulo 19 de Hechos revela el momento culminante del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Éfeso, la capital de Asia Menor, se transformó en un gran centro de evangelización mundial. Esta ciudad albergaba el magnífico templo de Diana, una diosa del paganismo greco-romano. Considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana atraía a devotos del mundo entero que se dirigían allí para participar de sus festivales. Sin embargo, Éfeso se convirtió en el escenario perfecto para una difusión mayor del Evangelio de Cristo. Allí las personas descubrían que la gran maravilla de Éfeso no era el templo de Diana, sino el Jesús que Pablo predicaba y Dios que hacía maravillas por medio de sus manos. En el versículo 11 nos dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Éfeso se convirtió en la principal sede de las actividades de Pablo en este tercer viaje misionero y el lugar donde Dios multiplicó sus maravillas a fin de confrontar las deidades paganas que eran veneradas en aquella ciudad. El nombre del Señor Jesús era engrandecido. Y en los versículos 18 al 19, al final del segundo viaje misionero, Pablo había dejado a Priscila y Aquila, matrimonio de misioneros en Éfeso, para implantar allí una base misionera. Aquí en Hechos 19, 1 al 7, el trabajo de Aquila y Priscila ha dado fruto y Pablo encontró 12 nuevos convertidos en Éfeso con los cuales inició su trabajo. El verso 10 nos dice que concentró su ministerio en Éfeso por un espacio de 2 años y todos los habitantes de Asia tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio de Dios. Luego en el verso 12 nos cuenta que se llevaban los enfermos, los paños, los delantales a Pablo y las enfermedades se iban de sus víctimas y los espíritus malos salían. Esto nos habla de la superioridad del Dios de Pablo. Éfeso era una ciudad religiosa parecida a algunas ciudades de España o de Brasil que atraen a las personas para hacer turismo religioso. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó de manera tan extraordinaria en Éfeso que los peregrinos estaban perdiendo el interés por las imágenes y nichos de Diana, los cuales eran comercializados por los vendedores ambulantes que estaban en los alrededores del templo de aquella diosa. El poder de Dios superó la magia en Éfeso, a tal punto que los magos quemaron sus libros en la plaza pública y se rindieron ante el poder de la palabra de Dios. El verso 20 nos dice que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente en aquella ciudad. En 1 Corintios 16,
Pablo llegó a afirmar que el motivo de su permanencia en Éfeso fue porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Era una referencia al trabajo para el Señor que él estaba realizando en esta ciudad. En Efesios 5:18, Pablo escribe más tarde a los creyentes de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué hermoso es ver cómo el poder de Dios se manifestó en esta localidad. Qué maravilloso es ver el tiempo que Pablo dedicó para proclamar el mensaje de salvación. Qué maravilloso es ver que personas que estaban entregadas a una profunda idolatría traían sus libros, sus artes de magia y los quemaban en aquel lugar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia de Dios había resplandecido en sus vidas y en sus corazones. No estamos acostumbrados hoy a que estas cosas sucedan en nuestras ciudades. Una sociedad cristianizada, hablando de una forma generalizada, ha endurecido sus corazones con un falso cristianismo que en realidad les enceguece y les vacuna contra el Evangelio, separándoles de la verdad y alejándoles de Dios. Pero eso no debería ser una excusa. Nuestro deber como hijos de Dios es orar, es sembrar, es trabajar, confiando en que el poder de Dios sigue manifestándose a través de la palabra del Evangelio. No hay otra cosa, no hay otro medio ni otro secreto que tengamos que usar. Obviamente, dependemos del Espíritu Santo. Necesitamos volvernos al Señor y decirle: Señor, aquí nos tienes, cuenta con nosotros. Permítenos, Señor, ver maravillas, cómo tú transformas hogares, matrimonios, familias. Cuánto daño ha hecho el pecado, cuánta tristeza ha sembrado en hogares rotos, en matrimonios quebrantados. Pero el mensaje del Evangelio es poderoso. Dios sigue dando oportunidad. Vivimos en el tiempo de la gracia, aunque son tiempos convulsos, aunque son los últimos tiempos. Tenemos que levantar en alto el mensaje de salvación. El testimonio que Pablo nos deja aquí es realmente maravilloso. Entraba en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero claro, algunos se endurecieron y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Es un tremendo desafío para nosotros hoy. Oh, que como iglesia levantemos nuestras manos, alcemos nuestra voz, abramos nuestros ojos y aprovechemos las oportunidades que Dios pone a nuestro alcance. Un simple hombre lleno del Espíritu Santo marcó la diferencia en esta gran metrópolis, en esta gran ciudad. El poder de Dios supera toda idolatría, toda magia, toda hechicería. Basta que la iglesia del Señor busque el poder del Espíritu Santo, pues ese poder divino es superior a cualquier otro tipo de poder. Por eso hoy
alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Padre amado, gracias te damos porque el Evangelio de Cristo sigue teniendo poder. Ese fuego que ardía en Hechos de los Apóstoles y que lo vemos, Señor, esparcirse desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Queremos, Señor, que arda en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Que podamos ver muchas personas aceptar a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y venir al encuentro del perdón, la vida y la esperanza que hay en el Evangelio de Jesús. Úsanos, Señor, para tu gloria. Despiértanos, Señor, a proclamar tu verdad. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana viernes. Manteneos bendecibles.